Vamos, hermanos, así a continuar con esta serie que hemos estado llevando acerca de los atributos de Dios. Estamos en la sexta parte de toda la serie de los atributos de Dios y esta sería la cuarta parte acerca de la omnisciencia de Dios. Vamos a darnos cuenta a medida que vayamos andando que este atributo de la omnisciencia de Dios es mucho más profundo de lo que habíamos pensado. Y con la ayuda del Señor iremos descubriendo muchas de las áreas de este atributo de la omnisciencia de Dios. Hasta ahora hemos visto la omnisciencia de Dios sobre las cosas reales, esto es, las actuales y existentes, porque ¿se acuerdan cuando veíamos en la definición de la omnisciencia de Dios? Veíamos que Dios conoce todas las cosas que son reales, ¿se acuerdan? Y no estamos hablando o no estamos incluyendo todas aquellas otras cosas que son producto de la imaginación del hombre o de cualquier otra cosa que el hombre pueda sacar de la mente humana. Así hemos estado pues hablando de las cosas reales, de las actuales y existentes. Y ahora nos perfilamos hacia el futuro. Esto es, que hasta ahora hemos visto cómo es que Dios en su omnisciencia tiene conocimiento de todas las cosas existentes, tanto en el universo como en la tierra. Vimos también sobre sus criaturas y sobre sus criaturas vimos acerca del hombre, cómo Dios tiene conocimiento pleno acerca del hombre. Vimos sobre cómo Dios conoce sus acciones. Vimos que Dios conoce sus pensamientos y vimos también que Dios conoce sus intenciones. Ahora, hermanos, encaminándonos hacia el futuro, nos preguntamos, ¿conoce ahora Dios el futuro? ¿Está comprendido dentro de su omnisciencia saber lo que sucederá en el futuro? ¿Sabrá Dios con antelación lo que el hombre decidirá? Bueno, la respuesta a estas preguntas la veremos en el subtema la presciencia de Dios. Y en esta oportunidad vamos a ver la presciencia de Dios dentro del atributo de su omnisciencia. Algunos teólogos han catalogado este atributo de la omnisciencia y de la presciencia dentro de lo que llaman atributos mentales. Así, otro de los aspectos de la omnisciencia de Dios es su presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? Bueno, niños, he estado pronunciando bien. No es presencia, es presciencia. La palabra pre significa antes y la palabra ciencia significa conocimiento. Esto quiere decir que Dios conoce todas las cosas antes de que éstas ocurran. Esta presciencia de Dios es el conocimiento previo de Dios sobre las cosas. Y esto significa que Dios tiene conocimiento de todo lo que acontecerá en muchas áreas y en muchos ámbitos, como espero que podamos ver. Pero debemos decir y adelantarnos un poco si vamos a dar una definición sobre la presciencia de Dios y decir que la presciencia de Dios ciertamente es el conocimiento previo de Dios, pero aún es mucho más que eso. Es mucho más que la capacidad de predecir los hechos futuros, puesto que la presciencia de Dios incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar sus decretos o sus propósitos. Como veremos en el transcurso de este mensaje, la presciencia de Dios no es el hecho de que Dios pueda predecir lo que va a acontecer, y no solo es el hecho de que Él sepa en sí mismo lo que va a acontecer a continuación, sino que aún más, la presciencia de Dios, hermanos, incluye soberanía.
no es que es Dios un espectador más del futuro, sino veremos esta presciencia incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar sus propósitos o sus decretos. Veamos, por ejemplo, lo que la Escritura nos enseña sobre esto en Isaías capítulo 46, en el versículo 10. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 46, en el versículo 10, podemos encontrar una de tantos versículos que nos hablan acerca de la soberanía, de la omnisciencia de Dios en su presciencia. Dice Isaías 46:10. Miren cómo dice el verso 9, para hacer un poco de contexto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Si se dieron cuenta, hermanos, Dios está explicándonos de alguna manera lo que es su presciencia, ese conocimiento anticipado sobre las cosas, puesto que para que Él lo anuncie lo que sucederá, evidentemente tiene que saberlo antes. Él sabe, dice, lo porvenir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no se ha hecho. Pero noten, hermanos, que como les decía, este no es solamente un conocimiento expectativo. Es decir, que como veíamos que Dios es un ser eterno, y veremos después, Él habita en un eterno presente. Y no es que ya que habita en el eterno presente, puede estar viendo el presente, el pasado y el futuro al mismo tiempo. Y entonces al estar observando el presente, pasado y el futuro, entonces se da cuenta de lo que va a hacer el hombre. No se trata de eso, ¿sí me explico? No se trata de esa expectación donde Dios está observando al hombre y mira lo que hizo, se dio cuenta y entonces, como habita en ese eterno presente, puede anunciar desde el pasado lo que el hombre hará de manera arbitraria o voluntaria, sino que dice el verso que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Señor está diciendo entonces que su presciencia no es esa mera expectación de lo que va a acontecer, sino que es también parte de su soberanía y de su control. De ese control soberano en el que Él hace, dice Él, lo que yo quiero. Vamos a ir viendo con más detalle estas cosas, hermanos. Debemos entonces comenzar diciendo que ninguna cosa, esto es, fenómeno o eventualidad, pueden tomar por sorpresa a Dios. Ni siquiera las más impredecibles consecuencias de las acciones más arbitrarias de los hombres lo pueden tomar por sorpresa. Podemos separar esta omnisciencia en dos partes. Primero, la omnisciencia de Dios en cuanto a las cosas existentes o su creación. Y en este sentido decimos que a Dios no le toma por sorpresa ningún fenómeno de la naturaleza. Ninguna cosa que ocurre, ni huracán, ni tsunami, ni terremoto, ni explosión o erupción volcánica, ninguna de las cosas que ocurren en la naturaleza toma por sorpresa a Dios. Dios ya lo sabía. Dios sabía que eso iba a acontecer. Acuérdense tan solo de aquel hecho cuando el Señor va y anuncia a Lot lo que va a ocurrir a la ciudad. ¿Se acuerdan? Dios sabía ya lo que iba a acontecer. Porque sabía
porque Él mismo lo iba a hacer. Ahora, como hemos dicho en otras ocasiones, yo espero que todos aquí ya nos habramos sacado de la mente esa idea de Dios, de un Dios débil, limitado en conocimiento, que tiene que ser informado por sus ángeles o cualquier otro ser de qué es lo que está aconteciendo en la tierra. Que nosotros ya hayamos expulsado de nuestra mente la idea de ese Dios que no sabe lo que está pasando en el mundo, al que hay que explicarle lo que está sucediendo, e incluso, como veíamos, al que hay que explicarle lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando. No, ese Dios omnisciente, en esa omnisciencia que todo lo sabe, Él conoce todas las circunstancias y conoce, como veíamos, aún todas las emociones que ustedes están sintiendo. Él conoce, y aún de manera experimental, el dolor que cada uno siente en sus aflicciones o en sus tribulaciones. Nada puede tomar por sorpresa a Dios, ni siquiera las acciones voluntarias de los hombres. Aún aquel ser indeciso que no sabe si hará esto o hará lo otro, si se inclinará por esta decisión o por la otra, Dios conoce plenamente ya lo que esta persona va a decidir. Pero en cuanto a la creación de Dios, debemos decir que la regularidad del funcionamiento del sistema solar, de los ecosistemas terrestres y de todos los complejos procesos que ocurren en nuestra tierra, hacen que el hombre sea tomado por sorpresa ante las irregularidades que ocurren o estos cambios abruptos en estos sistemas. Pero la omnisciencia de Dios le permite conocer cada una de las eventualidades en todo el globo terráqueo y en todo el universo a lo largo de su existencia. Nosotros no podemos saber si habrá un terremoto el día de mañana, porque esencialmente la tierra se comporta de acuerdo al diseño de Dios con regularidad. Y esta regularidad, hermanos, es parte del orden que Dios puso en su creación. Esta regularidad nos hace esperar y a veces ni siquiera esperar, ya nos hace hacer o dar por hecho de que en unas horas más va a oscurecer. Ya nos hace dar por hecho de que después de ese lapso de oscuridad vendrá nuevamente el sol, y ya lo damos por hecho porque es una regularidad del orden que Dios dio a su creación, y asimismo la lluvia, los ecosistemas y muchas otras cosas. Y esto es lo que hace que nos tome por sorpresa las circunstancias que salen fuera de esos procesos regulares que Dios dio a la creación. De repente se forma un torbellino y decimos, eso no es regular, eso no sucede todos los días, ¿me explico? Y nos toma por sorpresa, pero a Dios, hermanos, ninguna cosa le toma por sorpresa. ¿No ha anunciado Dios con milenios de anticipación lo que ocurrirá al fin de esta tierra? Y si Dios sabe lo que ocurrirá al final de los tiempos en esta tierra, ¿no sabrá todo lo que vino aconteciendo a lo largo de la historia? ¿No habrá sabido Dios lo que iba a acontecer cuando iba a hacer erupción ese famoso volcán Vesubio? Hoy en día los arqueólogos han logrado excavar en esas toneladas y toneladas de erupción volcánica, y no sé si ustedes han visto, han venido encontrando, no sé si cientos de esqueletos de personas que fueron encontrados en posiciones completamente arbitrarias, unos huyendo, otros acostados, otros como escondidos y otros de maneras muy, muy distintas. Pero ¿sabía Dios que eso iba a ocurrir? Claro, hermanos, Dios en su presciencia sabía exactamente lo que iba a ocurrir, cuándo, a qué horas y por qué. Y es más, veremos luego que cada una de estas cosas
No solo es que Dios sabía que iba a ocurrir, porque al estar en ese eterno presente podía observar y, mira lo que va a pasar en tal fecha, yo ya lo sé. No, sino que Dios, hermanos, tiene control de todas las cosas. Pues Él dice, yo haré todo lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo hubiera sido posible la sola existencia y efectividad del ministerio profético sin la presencia de Dios, si la omnisciencia de Dios no incluyera esa presencia del conocimiento del futuro? Si Dios no conociera lo que va a acontecer en el futuro, entonces, hermanos, los profetas estaban nada más diciendo palabras al viento y nada más tratando de adivinar lo que pasaba en el futuro. De hecho, en ese sentido, los profetas no deben ser confundidos como adivinos. Los profetas ni siquiera eran predictores del futuro, en el sentido que hoy tenemos de esta palabra predecir, de que estamos nosotros tratando de vaticinar lo que va a acontecer, pero esa predicción en sí misma no es segura, sino que el ministerio profético era una palabra real, posible y verdadera de lo que iba a acontecer en el futuro. Pues Dios mismo, que iba a hacer las cosas, anunciaba a sus profetas, voy a hacer esto, dile a fulano que esto va a suceder. ¿Me explico? Dios, pues, entonces tiene un claro conocimiento del futuro a través de su presencia. Los profetas anunciaron, pues, por revelación divina, el resultado de las palabras de muchas personas. Los profetas anunciaron por esa revelación divina los resultados de las decisiones de otras personas. ¿Se acuerdan cuando cierto rey manda a consultar al Baal acerca de su situación y entonces le sale al encuentro al profeta y le dice, no hay Dios en Israel para que vayas y consultes a los Baales? Pues por tanto has hecho esto, entonces te va a acontecer esto. Los profetas también, hermanos, a través de la revelación divina, han expresado el resultado de la desobediencia de las personas y del pueblo mismo. Los profetas también han, por revelación divina, expresado el resultado del endurecimiento. Y también han hablado del endurecimiento. Acuérdense del faraón. Dice la Escritura que el Señor le dijo también a sus siervos, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y también Dios predijo, o mejor dicho, Dios reveló con respecto al resultado de las guerras. De otra manera, entonces, ¿para qué lo consultaban sus siervos? Señor, ¿iremos a la guerra o no? ¿Nos darás la victoria o no? Dios no solo sabía lo que habría de ocurrir, sino Dios tomaría parte en esas acciones. Así pues, Dios no solo conoce desde el principio lo que ha ocurrido y ocurriría en su creación, sino que aún más Dios conoce desde el principio el desenlace de todas las eventualidades que involucran la voluntad humana. El hombre no puede engañar a Dios. No puede hacer como que va a decidir algo y luego decidir otra cosa. No puede hacer la finta de que se va a ir para allá y luego regresarse y ir para acá. Dios ya sabe exactamente lo que va a hacer. Todas y cada una de las acciones, aún las más arbitrarias y aún las tomadas en las condiciones más efervescentes y menos controladas, Dios las conoce. Y los resultados de todas las cosas, Dios las conoce. Si vemos a lo largo de la historia cuántas personas han intentado hacer cosas, han intentado inocular ideas, han intentado convencer a reyes o a otros personajes de hacer ciertas cosas porque piensan y dicen, no, si lo convenzo de esto, entonces va a ser así, va a suceder así, y sucede otra cosa.
Nosotros no tenemos la más mínima capacidad en ese aspecto, pero Dios, hermanos, sabe exactamente lo que ocurrirá en las decisiones voluntarias, fíjense, las decisiones voluntarias y libres de los hombres. Den vuelta a sus Biblias, si tienen que hacerlo, si no, en mi Biblia está en la misma página, Isaías 48. Isaías capítulo 48 en el versículo 8. Dice Isaías 48:8. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes a tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Qué cosa tan asombrosa, hermanos. El Señor le está diciendo a la nación de Israel, yo sabía que habías de ser desleal. Yo sabía que me ibas a desobedecer. Y por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Eso es impresionante. En un sentido negativo y en un sentido positivo. Antes que Raquel y Lea tuviesen sus hijos, el Dios omnisciente sabía que estos al final irían en pos de otros dioses. Dios ya lo sabía. No era que Dios estaba allí cruzando los dedos, ojalá que cambien de opinión y que al final se decidan a obedecerme. Hermanos, ese Dios expectante no tiene que ver con el Dios omnisciente y todopoderoso que la Escritura enseña. Y lo impresionante de esto, hermanos, es que sabiendo Dios el resultado final de todas estas cosas, aún así los trató con misericordia, con paciencia y con bondad. ¡Qué Dios tan maravilloso es ese! Porque si ustedes o yo habríamos sabido si aquella persona nos iba a traicionar al final, desde el principio ni siquiera nos le cruzamos, ¿sí o no? Nosotros habríamos tratado de deshacernos de esa persona y ya de entrada, como ya estábamos con en la mente el recuerdo de aquella traición que nos va a hacer en el futuro, le trataríamos incluso con desdén, ¿sí o no? Pero qué Dios tan maravilloso es ese que sabiendo, hermanos, lo que habría de acontecer, obró con misericordia. Traigamos esta situación un poco más acá, hermanos. Pregunta, ¿sabía Dios que ustedes iban a pecar después que el Señor les salvara? ¿Lo sabía o no? ¿O era acaso que entonces el Señor dijo, bueno, lo voy a salvar, a ver si ojalá que no vaya a pecar después? No, hermanos, Dios lo sabía completamente. Dios tenía un conocimiento absoluto de lo que iba a acontecer. Y allí está lo maravilloso. Aún así, nos amó, nos acogió, nos abrazó y tuvo misericordia de nosotros. No hay amor más grande que este. Y sabiendo Él lo que habríamos de hacer y cómo Pedro le habría de traicionar, aún así lo amó. ¿Se acuerdan que leíamos el domingo pasado? Que dice que el Señor, sabiendo que había venido del Padre, que había de volver al Padre, dice que amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Qué
maravilloso amor y gracia es esa. Dios ya sabía lo que usted iba a hacer. Dios ya sabía que usted lo iba a traicionar. Dios ya sabía que usted se iba a comportar como se ha estado comportando. Y aún así, Él quiso tener misericordia de usted. Qué maravilloso Dios es ese. Dios, en su presencia, no solo sabe lo que sucederá y lo que haremos esta noche, sino Él también sabe lo que haremos el día de mañana, sabe lo que haremos la próxima semana, sabe lo que haremos el próximo mes y el próximo año y hasta el último día de nuestras vidas. Ahora, ¿no es este un gran aliciente para poner nuestra confianza en Él? Él sabe todo de nosotros y todo lo que haremos y lo que terminaremos haciendo hasta el último día. Él sabe exactamente en dónde y cómo vamos a morir. ¿No es este un gran aliciente para poner nuestro futuro en sus amorosas manos? Él lo sabe todo. Él sabe en dónde terminaremos y cómo terminaremos. ¿No es mejor entonces arrojarnos a sus brazos de misericordia? Ya que Él tiene nuestro futuro en sus manos. Arrojarnos a sus pies y depender de Él. Él lo sabía todo de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y aún antes, desde la fundación del mundo, Él ya sabía todo de nosotros. Absolutamente todo. De hecho, Él mismo ocasionó que ustedes nacieran. El Señor dijo en su eterno decreto: nacerá fulano y yo me haré cargo de que nazca. Porque no somos producto de la casualidad. No somos producto de la carrera de espermas corriendo por ver quién alcanzaba el óvulo y el que alcanzó, pues chin, le tocó. Oh, qué suerte tuvo. No, hermanos. Dios escogió y determinó que usted naciera. Y su nombre, el nombre suyo, resonó en su mente desde la eternidad pasada. Y Él dijo: fulano de tal, haré que nazca tal día, en tal fecha y en tal lugar. Qué maravilloso es eso, hermanos. Así que Dios sabe bien en lo que se convertirá cada bebé que nace en este mundo. Pues Él ha sido Él el que le ha traído a este mundo. Y es aquí, hermanos, donde cada uno de los atributos de Dios se resisten a ser mero conocimiento en la cabeza, para venir a ser raudales de bendición y de beneficio a todo aquel que cree. Pues el objetivo, como dijimos desde el principio, de ver estos atributos de Dios no es para que nosotros podamos tener un conocimiento mental, nada más llenarnos la cabeza de conocimiento de teología o de lo que dice la Biblia, sino, hermanos, Dios ha revelado y se ha revelado a sí mismo en la Escritura para nuestro bien. Porque cada uno de sus atributos, cada uno de los atributos que componen la esencia de la naturaleza divina son, hermanos, beneficios, son raudales de bendición para nosotros. Por eso Dios es la suma de todo bien. Por eso Dios es el sumo todo bien. No hay mayor bien que exista
para nosotros y para todo el universo que Dios mismo. ¿Me explico? Dios en sí mismo es el bien para nosotros y el acercarnos a Él es el bien de nuestras almas. Y cada uno de los componentes de su esencia, esto es de sus atributos, hermanos, son una bendición para nosotros. Y en ese aspecto, esta omnisciencia de Dios, hermanos, es un raudal de bendiciones para nosotros, que nos ayudan, hermanos, a tener esa confianza de que Dios está en control de todo, de que Dios nos ha puesto en este lugar, de que Dios ha estado observándonos aún desde que no le conocíamos ni queríamos nada con Él. Él aún desde entonces nos libraba. ¿Por qué creen ustedes que se han librado varias veces de morir? Yo supongo que todos los que estamos aquí hemos estado en más de alguna ocasión al borde de la muerte. Pero, ¿por qué no morimos si ni siquiera conocíamos al Señor? Dios nos preservó, Dios nos conservó en ese propósito eterno, en esa presencia. Dios nos soportó con misericordia, nos libró y nos guardó aun cuando le escupíamos en el rostro. Y en esa grandiosa presencia nos conservó con paciencia. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 6, se los voy a leer. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba allí predicando y aconteció que se juntaron aquellos como 5,000 solamente hombres? Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿traen algo ustedes, pan, para que ellos coman? Y dice la Escritura que le contestan, pues Señor, ni 200 denarios serían suficientes para darle de comer a toda esta gente. Y dice la Escritura que el Señor no le preguntaba porque no sabía, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, sino que lo hacía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Así Jesucristo, Dios por naturaleza y sustancia, haciendo uso de su presencia, prueba a Felipe, desde donde aprendemos, hermanos, que cada atributo de Dios, pues, es para nuestro bien. En esta presencia Dios le pone a prueba. No es que Dios no sabía lo que iba a suceder o lo que iba a hacer, sino Él lo prueba, sabiendo lo que iba a hacer. ¿A qué lo probó? A tener confianza en Dios, a tener mayor dependencia de Dios. Y así Dios, en el ejercicio de sus atributos, nos hace bien. Él nos prueba no para hacernos sufrir o para complicar las cosas, sino que con las pruebas Él busca bendecirnos, hermanos. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, remontémonos al Edén. ¿Acaso el Señor quería ponerle zancadilla a Adán y a Eva para que no permanecieran allí en el Edén? ¿Era acaso que el Señor quería meterlos en problemas? No, ya hemos visto en otras ocasiones. No, hermanos, no. Dios no puede hacer mal. Dios no puede actuar con malicia en ninguna forma. Dice Santiago, en la más mínima sombra. Así, Dios buscaba bendecir a Adán y a Eva al probarlos de esa forma. Pues una vez que habían
que hubieran pasado esa prueba, entonces habiendo sido confirmados en obediencia, hemos dicho en otras ocasiones, entonces gozarían y disfrutarían en plenitud de todas las bendiciones que Dios había preparado para ellos. Bendiciones que se han venido a postergar hasta el cumplimiento de los tiempos a causa del pecado nuestro. Dios pues no quiere hacernos sufrir, así porque diga, lo voy a hacer sufrir para que se le quite. No, hermanos, no, Dios no es así, nosotros lo seremos, pero Dios no. Y recuerde, como vimos al principio, Dios no es como nosotros. No tengamos pues, como Lutero decía de Erasmo de Rotterdam, esa imagen de Dios tan humana. Dios no quiere complicar las cosas, sino Él quiere bendecirnos. Así como cuando el Padre le dice al Hijo, ve y hazme esta labor, porque tiene el propósito de que una vez que vuelva, le bendecirá y le recompensará. Pues el Padre sabio no agarra el dinero y lo lanza a sus hijos, ándeles, ahí les va el bolo para que agarren lo que quieran. No, el Padre sabio les dice, hijo, haz esta labor y haz este trabajo. Y una vez que el hijo lo hace, el Padre le recompensa a su hijo. Pero resulta que nosotros nos rebelamos, no previendo la bendición y la recompensa de Dios. Recuerden que uno de los pecados más terribles del Edén fue esa desconfianza que logró introducir Satanás en el corazón y en la mente de Adán y de Eva. De que Dios hubiese tenido una intención ulterior o distinta al bien para ellos. Dios nos busca, pues, cuando nos prueba, busca bendecirnos haciéndonos crecer. Nos enseña a depender de Él. Nos enseña a amarlo. Y también nos enseña lo que hay en nuestro corazón. Como hemos también dicho en otras ocasiones, cuando Dios nos prueba, hermanos, Dios también nos prueba. Cuando andamos erguidos y andamos en soberbia, Dios nos prueba. No porque Él no sabe lo que hay en nuestro corazón, sino porque nosotros no lo sabemos. Y el Señor quiere que se dé cuenta para que nosotros caigamos en humillación de rodillas a clamarle por ayuda, para pedirle que nos socorra en este pecado y en este mal que hay en nosotros. Pero como no lo vemos, el Señor tiene que meternos en dificultades, en pruebas que revelen lo que hay en nuestro corazón. No, yo no soy orgulloso. No. El Señor nos mete en una prueba. Y al final, allí está, mira cómo reaccionaste. Pues como un orgulloso. Pues ahí está, ves lo que hay en tu corazón. No, yo no soy ladrón. El Señor nos mete en una dificultad. Y resulta que al final de esa situación terminamos engañando a otro, robando o haciendo lo que sea. Y bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, esto solo el creyente puede darse cuenta al final de cómo actuó, porque el creyente no es aquel que termina diciendo, yo me comporté a las 1000 maravillas, pero mira nomás aquellos lo que hicieron. No, hermanos, el cristiano, el creyente verdadero, por la gracia de Dios puede ver su propio pecado adentro de él mismo. Puede ver su negrura y darse cuenta, aún después de esas circunstancias, que fue un miserable, que fue un orgulloso, que fue un mentiroso, que sus inclinaciones no eran correctas, que estaba actuando mal. ¿Me explico? Dios pues nos prueba para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Y también, hermanos, una cosa maravillosa. Dios también nos prueba para mostrarnos lo que hay
en su corazón, en el de Dios, para mostrarnos su misericordia, su grandeza y su fidelidad a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo que somos nosotros mismos. De repente empezamos como que a acostumbrarnos a vivir con salud, con dinero y con todas las comodidades, y dejamos de reconocerle a Dios por esos favores. Dejamos de pensar que esto no nos proviene de otro lugar más que de la mano poderosa de Dios, y entonces comenzamos a enorgullecernos, comenzamos a enaltecernos a nosotros mismos, y el Señor, que busca nuestro bien, ha de meternos entonces en esa dificultad, en esa situación difícil, para que nos demos cuenta de nuestra soberbia y de nuestro orgullo, y también reconozcamos su amor y su gloria que ha venido manifestando a través de todo este tiempo a pesar de nosotros mismos. ¡Qué maravilloso es ese Dios! Dice Juan capítulo 13, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así pues, hermanos, Dios sabía. Cristo en su omnisciencia, siendo Dios y compartiendo con Dios toda sustancia, siendo también omnisciente, Cristo sabía, hermanos, quién le iba a entregar. En su presciencia sabía lo que sucedería. Y ¿saben? Aún así, sabiendo lo que le iba a hacer Judas, ¿qué hizo? ¿Lo mandó al final de la fila? ¿Qué dijo? Yo sé que tú me vas a traicionar, así que no te voy a dar chance de nada. No, hermanos. Judas era el tesorero allí entre los discípulos. Y el Señor lo permitió también en su soberanía. Él sabía a quién le iba a entregar, y Él, aún así, en su gran bondad y misericordia, actuó con amor y mostró aún en su gracia común esa bondad aún para con aquel que le había de entregar. Cristo sabía todo lo que le sucedería, sabía que moriría, y lo anunció a sus discípulos, y sabía quién le entregaría, y sabía también que Él mismo resucitaría y que iría al Padre. Pero hermanos, su presciencia, como les decía, no es el simple conocimiento previo de Dios, como esa expectación de lo que va a suceder, ni es mucho menos el vaticinio o la predicción, así como especulativa, esperanzadora de que ojalá que suceda así, cruzando los dedos. No, hermanos, la presencia de Dios no es de esa forma. Nos dice el teólogo Louis Berkhoff, Dios ha decretado todas las cosas y las ha decretado con sus causas y condiciones para que acontezcan en el orden exacto en que tienen que acontecer, y su presciencia de las cosas futuras y también de los eventos contingentes descansa sobre su decreto. ¿Sí me escucharon? O sea, les repito otra vez. O sea, les voy a volver a leer porque los veo todavía con cara de what. Dios ha decretado todas las cosas y las ha decretado con sus causas y condiciones para que acontezcan en el orden exacto en que tienen que acontecer, y su presciencia de todas las cosas futuras y también de los eventos contingentes descansa sobre su decreto. Esto es, Dios no es un espectador.
Dios no es que ve lo que va a pasar y entonces por eso sabe. Porque ya fue y echó un vistazo al futuro y ya vio, esto va a suceder. Entonces déjenme les digo. No se trata de eso. No es una bolita mágica que muestre lo que va a pasar y entonces, mira, esto va a pasar así, así. No, hermano, no. Eso rebajaría a Dios al simple mago, predictor del futuro, que echa hierbas, que avienta huesos y cosas a ver en qué caen. No, hermanos, no. Miren cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Acompáñenme por favor rápidamente al libro de los Hechos, en el capítulo 2. En el versículo 23, este es un pasaje que creo yo que todos ustedes conocen. Luego del Pentecostés, Pedro se levanta y da un sermón. Y en su argumentación, en su disertación, dice en el verso 23, hablando de Cristo. Bueno, miren, vamos a leer el 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Se dan cuenta? ¿Sabía Dios lo que iba a acontecer? No solo lo sabía, dice el verso, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esta palabra que se tradujo como consejo es una palabra que también significa designio, propósito. Esto es, dice, Dios entregó a su Hijo, determinó que esto ocurriera. Dice, Dios lo diseñó así y ustedes lo prendieron y lo mataron. Dios determinó que muriera, Dios decretó que moriría y ustedes lo mataron. Bueno, ya en otras ocasiones hemos visto esa tensión entre la soberanía de Dios, el decreto de Dios y la responsabilidad humana. Esto no libra de responsabilidad a los que le crucificaron. Pero Dios, hermanos, determinó cada una de estas cosas. Si Dios no conociera con anticipación lo que sucederá, ¿cómo entonces enviaría a Cristo a morir? Así que es una insensatez pensar, decir o cantar como cierto personaje cantó y dijo, sin un plan de contingencia y sin medir las consecuencias te lanzaste. ¿Han oído esa canción? Es muy famosa y la canta uno muy famoso compatriota. ¿Dios se lanzó sin medir las consecuencias? Hermanos, por favor. ¿Qué Dios sería ese que está con los dedos cruzados y ojalá que lo maten, ojalá que se decidan a matarlo, porque si no, entonces, ¿cómo voy a hacer el plan de redención? Si no, ¿cómo se va a ejecutar mi plan si estos terminan decidiendo hacer otra cosa que yo no quería o yo no tenía planeada? ¿Qué es eso? Ese es su nombre, ese no es Dios. ¿Me explico?
Ese es un hombre, eso es lo que hace un hombre. Dios no, Dios es omnisciente y ha decretado todas las cosas. Y esa omnisciencia, como decíamos, descansa sobre su decreto. Este anticipado conocimiento de Dios, pues entonces está superdictado a su consejo. ¿Estaría entonces acaso Dios nervioso o expectante de si matarían a Jesús o no para que se cumplieran sus planes? ¿Acaso pensaría, oh, que le maten para poder traer salvación? No, hermanos. Esta presciencia, pues, implica un control soberano sobre todo lo que sucederá para llevar a cabo sus propósitos. Dios, pues, en su presciencia ha decretado las cosas. No es otra vez que ha observado el futuro y vio lo que el hombre decidió hacer, sino que Él decidió y determinó, ha de suceder así. Y así sucedió. Quiero darles, para terminar, 4 ejemplos. Y se los voy a dar en forma de pregunta. ¿Sabía Dios que Cam, hijo de Noé, se corrompería? Oh, claro que lo sabía. En su presencia Él lo sabía. ¿Y por qué lo salvó y lo libró en el arca? Bueno, Él tenía muchos propósitos inescrutables en los que nosotros no alcanzaríamos a saber ni entender. Pero tan solo dense cuenta de cómo Cam vino a ser el padre de muchas de las naciones que luego vinieron a ser, por ejemplo, los cananitas, entre otros. ¿Sabía Dios que en su presencia que Abraham y Lot se separarían, como nos enseña Génesis 14:17? ¿O sí sabía? Pero ¿cómo sirve esto a sus propósitos? Bueno, hermanos, recuerden ustedes que tan solo por decir una cosa, en esa separación Lot termina en Sodoma, ¿se acuerdan? Y estando allá, antes de la destrucción de Sodoma, llegan aquellos reyes aquellos 5 reyes entre los que estaba Kedorlaomer y resulta que saquean la ciudad y se llevan a Lot y a su familia también como esclavos. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, Abraham va y los rescata, ustedes recuerdan. Pero lo que es maravilloso es lo que sucede después, pues es que a raíz de eso, entonces Abraham se encuentra con Melquisedec. ¿Se acuerdan? El rey de Salem. Aquel figura de Cristo. Y es a raíz de ello que ese registro queda en la Escritura como figura de la obra que Cristo vendría a ser, del sacerdote, del tipo de sacerdote que Cristo vendría a ser. ¿Se dan cuenta? ¿Sabía Dios en su presciencia que Abraham se llegaría a Agar y nacería Ismael? ¿O salió acaso eso de su control y de sus planes? De que, pues ya pasó algo que yo no esperaba. Hermanos, por favor. ¿Pero cómo servía esto a sus propósitos? Hermanos, recuerden que Ismael fue padre de todos los árabes. ¿Y cuántas
cosas, hermanos, y cuántas veces ha usado Dios a este pueblo para cumplir sus propósitos y para castigar aún a otras naciones. Porque sí, como ya veremos en la soberanía de Dios, Dios levanta a unas naciones para castigar a otras por su pecado. Dios sabía que Él mismo detendría a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. ¿O será que lo decidió allá a la mera hora, ya cuando vio bien decidido a Abraham con el cuchillo, le dijo, no, espérate, no era para tanto? ¿Era acaso, hermanos, que Dios lo veía así? No, Dios sabía desde el principio lo que había de hacer. Pero ¿por qué mandó entonces a Abraham a hacer todo esto? Tiene muchos propósitos el Señor. Sí, quería probarlo. Sí, buscaba otras cosas. Pero hermanos, cuán maravillosa figura nos dejó Dios en este acto cuando Isaac estaba para morir, pero en su lugar fue muerto un carnero. Cuán grande figura, hermanos, también nos dejó de Cristo mismo, de que el Padre sí mató a su Hijo, derramando toda su ira en la cruz. Y lo que Abraham no hizo allá en el monte, Dios lo hizo en el mismo lugar, en Cristo, en la cruz. Dios ha decretado todas las cosas para que cumplan sus propósitos, los cuales nosotros muchas veces no sabemos. Oremos pues, hermanos, al Señor.